Crónicas Criollas presenta. Y al fin, llegamos a los años 60, tras todo un gran viaje a través de la historia del fútbol y cómo este llegó al Ecuador para enamorar a los hinchas de todas las edades. Pero, ¿por qué son tan importantes los años 60 para nuestra querida institución? Es sencillo. Aquí es donde está el génesis del club más joven y glorioso del Ecuador. Dicen que recordar es volver a vivir, y para eso llegamos al año de 1958, exactamente un 17 de agosto, pues es en esta fecha cuando es fundado el equipo Mariscal Sucre, nombre que surge porque usaba las instalaciones y canchas del grupo de artillería del mismo nombre, ubicado en el sur de la capital. Desde este año, el club empieza a participar en el fútbol, afiliándose a la Liga Barrial de la Magdalena, donde fue protagonista, un rival muy fuerte e inquebrantable. La década llegaba a su fin y con ello trajo buenas noticias para el Mariscal Sucre, pues en el año de 1961 participa en la categoría máxima amateur de Pichincha, un torneo que tenía como participantes a 8 equipos: Cerro Toleño, Mariscal Sucre, Quito Moderno, Real Madrid, Rayo, Selección de Cayambe, Selección del Cantón Mejía, Selección de Rumiñahui. Nuestro primer encuentro se daría el 20 de mayo de 1961, en el partido Cerro Toleño versus Mariscal Sucre, que terminaría con victoria para Cerro Toleño. Tal vez no fue la mejor forma de iniciar, pero todo da frutos, y en 1962, en su segundo año de competencia, alcanzaba el vicecampeonato de esta división. Era algo extraordinario, pues además el equipo solo estaba formado por miembros del ejército, del grupo de artillería, que eran dirigidos por el sargento Jorge el Peludo Alcázar, acompañado por Jorge Aranque Pico como preparador físico, y el cabo Ernesto Takuri como el utilero. Esta era la versión arcaica de El Nacional, la cual estaba ya creciendo y formándose para convertirse en la futura gloria deportiva del Ecuador. Llegamos ahora a los últimos días de noviembre de 1962. Justamente, estamos en el quinto departamento del Estado Mayor de la Comandancia General del Ejército, en el barrio de La Recoleta, en donde estaban a la cabeza el capitán Hugo Enderica, el coronel León Palomino y el mayor Galo Delgado, a quienes además se le sumaría el jefe de Educación Física y Deportes, el capitán Jorge Aranque Pico, para ser los fomentadores de que las Fuerzas Armadas debían tener un equipo en la primera división del fútbol ecuatoriano, pero que en este solo actúen jugadores nacionales, provenientes de los diferentes comandos y provincias. Esta idea también fue respaldada por el coronel Caupolicán Marín y el mayor Carlos Delgado. La iniciativa tomaría a partir del 1 de diciembre de 1962 más formalidad, a través de un documento firmado por el comandante general del ejército, el coronel Luis Cabrera Sevilla, donde se exponía que el proyecto de la institución militar debe ser el gran ejemplo donde se miren y forjen los grandes aspirantes para el futuro de la patria. En aquel comunicado también se expresó que el fin de la creación de un club sería el acercamiento de la entidad militar hacia la población civil. Los trámites, tanto en las entidades del ejército como en las del fútbol profesional, se realizaron correctamente
Y es así, como mediante un oficio con fecha del 6 de febrero de 1963, la entonces llamada Selección del Ejército solicita su ingreso para participar en los torneos oficiales de Primera División, generando una nueva esperanza para que el deporte capitalino pueda resurgir. También, ese mismo día, a decir del que ya conocemos como jefe de Educación Física y Deportes del Ejército, el capitán Jorge Aranque Pico, publica en el orden general el pase del primer jugador para este naciente equipo, pedido emanado del 5º Departamento de la Comandancia General del Ejército. Ese jugador era Atilio Edison Alcíbar Midero. La idea de un equipo conformado 100% por jugadores ecuatorianos era muy bien recibida por diversos sectores. Pero no todo sería tan fácil, pues no se le permitiría competir en el torneo de inmediato, sino que se le daría un año al equipo para tomar experiencia en estas competiciones. Además, que AFNA exigió algunas condiciones al grupo de militares, tales como el contrato de un catalogado entrenador extranjero, buenos jugadores, instalaciones, financiamiento, etc., las cuales serían cumplidas al pie de la letra. Y aquí nos quedaremos con el contrato del entrenador, pues sería un paraguayo el encargado, el mariscal José María Ocampo, quien aterrizaría un 20 de marzo de 1963 en Quito, alojándose en la Residencia Santa María, en la intersección de las calles Mercadillo y Versalles. El flamante nuevo entrenador, junto con el peludo Alcázar, empezaron a reclutar jugadores para conformar aquella selección, recorriendo cuarteles, canchas barriales y demás escenarios, encontrando entre todos esos viajes a los siguientes jugadores: Horacio Prado, Alonso Tulmo, Marcelino Roa, Roberto Rivera, Roosevelt Castillo, Rómulo Salas, José Pata, Walter Gudiño, Óscar Alcíbar, Clemente Rodríguez, Alfredo Rengel, Gustavo Porras, Francisco Ruales, Ramiro Araujo y el ya integrado Atilio Alcíbar. Sus primeros entrenamientos fueron en el Colegio Militar Eloy Alfaro y en el Pobre Diablo de Chimbacalle. Esto sería cambiado por las exigencias de AFNA, haciendo que su nueva casa sea el cuartel del grupo mecanizado Azuay, hoy conocido como el cuartel Eplicachima, ubicado en San Bartolo, al sur de Quito. Mientras tanto, por solicitud del 5º Departamento de la Comandancia General del Ejército, se ubica en el orden general la participación voluntaria en el club de todo el personal, a quienes se les descontaría de sus haberes un sucre a la tropa y 5 sucres a la oficialidad. Todo parecería marchar bien, pero todavía quedaba un gran problema. El equipo ya estaba listo para competir, pero no podía quedarse un año parado, por lo que sus dirigentes recordaron que la institución ya tenía un equipo que lo representara. Ese era el Mariscal Sucre, que jugaba en la categoría amateur, por lo que se decidió que aquella selección militar debute en el campeonato bajo ese nombre, para no perder un año entero de competición. ¿Y cómo le fue al Mariscal Sucre en el torneo amateur de 1963? Aquí un pequeño resumen. Su primer partido fue en el estadio del Arbolito,
Cotejo disputado entre el Mariscal Sucre versus el equipo de los Chiris, que terminaría con victoria militar por 2-1. La primera alineación fue esta. En el arco, Ramiro Araujo. En defensa, Papachito Valladares, Atilio Alcíbar y Zambrano. En el mediocampo, Gustavo Porras, Fajardo, Caicedo, Bruno y Roosevelt Castillo, para dejar en delantera a José Pata y a Olivera. Con el pasar de los partidos, quedó claro que el equipo militar estaba totalmente por encima de sus rivales. Esto lo llevó a lograr el campeonato el 9 de noviembre de 1963, en el partido que ganaría por 3-1 ante el Real Madrid, con anotaciones de Óscar Alcíbar, Horacio Prado y Ruales. Fue campeón absoluto. Este sería el primer campeonato del Nacional en toda su historia global, el amateur de 1963. Mariscal Sucre, campeón del amateur de 1963. Goleador, Óscar Alcíbar con 12 tantos. Mejor jugador, Walter Gudiño. Esta es la historia del arcaico Club Deportivo El Nacional. Estamos en el año de 1963 y en 1964 fue su fundación. Pero esa ya es otra historia. Esto es Crónicas Criollas.